Hurtado y Hurtado Estudio Jurídico presenta Altrove Café y Negocios presenta Agenda CTX con Nelson Hurtado Obando y Mauricio Morales Moreno. CTX, la contundencia de los hechos. Sean bienvenidos, estamos en Agenda CTX en compañía de Nelson Hurtado Obando bajo la dirección de Jaime Restrepo Vázquez y quien les habla Mauricio Morales Moreno en la conducción. Hoy vamos a hablar de esa situación crítica por la que pasa la hermana República de Venezuela, donde se pensaba que ya con las elecciones se iba a dar por terminado la satrapía del régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, lo que vimos fue el triunfo del fraude electoral en la hermana República de Venezuela. Nelson, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Decimos qué pensás sobre este tema dictatorial en Venezuela. ¿Cuál es el mensaje para Colombia? ¿Cuáles son esos aprendizajes para Colombia que te deja esta situación tan grave? Mauricio, un cordial saludo para usted y todos nuestros conciudadanos que nos oyen y nos ven. Quiero retomar entonces que este tema, y para solaz y gratificación de CTX con el esfuerzo que se hace por la democracia, mire que usted y yo y Jaime y otros invitados hemos insistido mucho en un hilo que es la humanidad, el humanismo, la familia, la palabra y el poder de la palabra. Y aquí tenemos perlas que son de nuestra cosecha en el sentido de habernos referido con anticipación al proceso que se vivía en Venezuela. La primera, algo significante, es que siempre hemos dicho que lo que se vino y se concretó el 28 de julio en Venezuela era una dinámica social de la movilización ciudadana muy diferente a las que se han hecho en el mundo y a las que estamos ya acostumbrándonos a hacer en Colombia, totalmente diferentes. Y empiezo por una contrapregunta. Yo preguntaría qué candidato, qué partido político, qué coalición de partidos en Colombia podría resistir lo que resistió María Corina en Venezuela en el siguiente sentido. Contra toda la oposición del mismo sector oposicionista, María Corina es inicialmente la candidata. La inhabilitan y enseguida tiene que buscar a otra María Corina Lloris, creo que era, sí. Y también la cambian. Y enseguida sacan a Edmundo González. Nadie, y esto es de nuestra cosecha, nadie en Colombia ha querido entender o al menos aceptar a una sana discusión de que María Corina, la otra Corina Lloris y Edmundo González no son fruto del mercado electoral. No fueron candidatos en ese mercado electoral buscando pueblo, que es lo que sigue pasando en Colombia. Al contrario, fue allá en Venezuela el pueblo el que más que candidatos forjó sus propios líderes. Y María Corina, la otra María Corina y el mundo, la prueba fundamental es que llegaron hasta el final, incluso el significativo de ese barrio, de esos barrios, Petare, sí, y Katia y no sé cuántos otros. Entonces, mire, esta reflexión para que pensemos, para ya centrarme en su pregunta, y miremos, hace 3 días salió en los medios Alex Vega. Todos sabemos quién es Alex Vega, fue el anterior registrador, el que propició, nos propició lo que todavía no huele a fraude con la elección de Petro. Sí. Y sale anunciando de que hay que buscar un candidato de centro, o sea, está llegando al mercado electoral a buscar pueblo, una coalición tripartita, Partido Conservador,
el partido de Gaviria, porque no es el partido liberal, y el partido de la U. Y la gente se le olvida que entonces Alex Vega, acá en esas condiciones, es exactamente el Alex Amoroso Vega que tuvieron en Venezuela. Ahora, hablar de dictadura en este momento no tiene sentido. ¿Por qué? Porque es que en dictadura Venezuela lleva 25 años. Es que no ha cambiado nada, han cambiado los actores y se alteró la ecuación de la dictadura. ¿Cuál es la alteración de la dictadura? No es el primer fraude que cometen en Venezuela, con un problema más grave, que es que aquí no hay fraude. El problema es, y hoy lo escriben varias venezolanas, que los otros se habían doblado a la negociación cuando les daban los resultados, que aquí no hubo ese quiebre. Eso reitera y ratifica más nuestra posición. ¿Qué es lo que ha pasado? Es el estalinismo puro. Es que Stalin lo dijo, la historia lo recuenta y le dijo, el problema no es que voten, el problema es quién cuenta los votos. Pero aquí hay un problema muy grave. Yo incluso estoy diciendo, es que tenemos las barbas en remojo y aún así creemos que basta el mercado electoral. En Venezuela, en gran medida, no se votó por candidatos, sino que se forjó auténticos líderes. Y lo más importante, el escrutinio fidedigno, auténtico, ya ha sido publicado. Es auténtico y circula en las redes, pero además está vivo en las calles. ¿Por qué? Quiero significar, eso de que entraron una dictadura es una falacia, doble falacia o triple falacia, como quiera llamar, porque en este momento cualquier otro resultado que emita el Consejo Nacional Electoral está por fuera de todo el orden jurídico. El pueblo de Venezuela ha reiterado, ha ratificado eso, y sobre todo un gran trabajo, no solamente humano, sino técnico y tecnológico, donde el pueblo con absoluta conciencia, vemos cómo hasta en las manifestaciones va a llevarle las actas auténticas. Entonces yo critico una cosa en el sentido ya del ámbito internacional, que la misión Carter y todas esas cosas que era la de confianza del sistema venezolano, les haya dicho, no, las elecciones no fueron democráticas. No, el proceso electoral fue democrático y allá se impuso. Ahora, lo que no podemos tildar de simplemente que no fue democrático, no. Allá lo que hubo fue una acción antidemocrática propiciada por el régimen. Ya lo había dicho Padrino, lo escribimos y lo dijimos, creo en estos días lo mencionamos, donde Padrino había dicho, el que gane se queda y el que pierda se va. Y habíamos anotado en las redes de que lo estaba dando en el contexto de que Maduro era el que iba a ganar, ¿cierto? O que tenía que ganar. Y dicho y hecho, allá vamos nosotros en este momento. Entonces, ¿qué se consolida ahora? Es una escena más de la misma tragedia que empezó hace 25 años en Venezuela. Nelson, pero hay una cosa que yo te quiero plantear, porque yo soy de la opinión de que sí se han presentado cambios importantes, sustanciales dentro de Venezuela. Uno de ellos es que ya es popular digamos, el movimiento antioficialista. Es muy diciente las imágenes que vimos de la gente de Petare llegando al centro de Caracas a protestar y a manifestarse en contra de Maduro, algo que era impensable en tiempos de Hugo Chávez, por ejemplo. Entonces ahí sí hay un cambio. Yo considero realmente que la situación allí en Venezuela ha cambiado, pero yo tengo una duda sobre, digamos, Venezuela, la gente como tal. ¿Vos considerás quizás que pudo haber sido durante estos 25 años muy temerosa la población venezolana, o al contrario crees que han hecho gala de la valentía para afrontar esta situación de crisis institucional tan terrible que ya lleva 25 años? Mauricio, hay que retomar la historia, y eso que usted significa
Yo no he dicho que no hayan cambios, justamente ha habido un cambio y profundo. María Corina, la otra Corina y Edmundo no son fruto de ese, unámonos aquí, abramos una empresa electoral, no. Ellos surgieron de la entraña del pueblo. El 80% hoy de los venezolanos están en la línea de pobreza y debajo de la línea de pobreza. Es más, gente humilde de Venezuela manifestando con una palabra muy linda y dice, es que llegamos al hartazgo. Ese hartazgo venía creciente incluso desde las candidaturas de Capriles, después de los otros que ya lo hemos hablado, y es lo que dicen los propios venezolanos hoy. Los otros, habiendo llegado casi al mismo punto, se habían quebrado en negociaciones. Y me parece que ese cambio es profundo, porque cambia no solo la dinámica de la movilización ciudadana social, sino que cambia el modo de surgir antes de candidatos de verdaderos líderes. Y líderes es una mujer mayúscula que se planta ante un auditorio de esos al frente de Maduro y les dice, señor presidente de Costa Rica, le agradezco el asilo, pero de aquí no nos vamos a ir hasta que no se consolide la libertad. Vamos entonces a mirar qué es lo que puede pasar al respecto de cómo debe manejar las cosas María Corina Machado después de estos mensajes. En la vida necesitamos respeto, libertad. Hurtado y Hurtado. Un estudio jurídico con soluciones en derecho administrativo, civil, de familia, comercial y accidentología vial. Contamos con una reconocida trayectoria en derecho urbanístico y propiedad horizontal. Además, somos especialistas en pericias de patología estructural y geotecnia. Sin temor ni miedo, viva el derecho. Altrove Café y Negocios, Carrera 65, número 2 A26, en Medellín, Colombia. ¿De dónde viene nuestro nombre, CTX? Son las consonantes más fuertes de la palabra contexto. Esa es nuestra promesa como medio de comunicación, brindar a nuestros usuarios el contexto de los acontecimientos, dando elementos que les permitan elaborar sus propias opiniones informadas. Por eso, CTX es la contundencia de los hechos. Entonces, Nelson, te decía que es importante analizar el tema de María Corina, de cómo va a afrontar lo que se viene, porque ya lo que se viene, el escenario que le plantea Maduro es un escenario ya prácticamente de guerra civil. Entonces, si esto va a ocurrir, es María Corina Machado, y esto lo concatenamos con el tema de si hay una capacidad en el pueblo de Venezuela para afrontar algo tan complicado como es el uso de la fuerza, porque Gilberto Tobón Sanín en una ocasión lo mencionó, a Maduro hay que sacarlo empujado, y empujado muy duro. Entonces, si esto va a ocurrir, es Edmundo González Urrutia y María Corina Machado las cabezas visibles e idóneas para manejar un tema de guerra interna, de guerra civil. Claro, es que mire, hay una cuestión muy simple, Mauricio. Es que en guerra han estado allá, en represión han estado. Es más, lo último que vemos esta mañana en las noticias es cómo a una testigo electoral la sacan en ropa interior los policías de Maduro y se la llevan. Ya hoy el número de desaparecidos, el número de heridos y el número de muertos sigue creciendo. Yo interactúo en otro programa todos los días en la radio y tenemos una venezolana desde Venezuela reportándonos lo que está pasando. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí es buen punto. Estamos todo el mundo como demócratas esperanzados en que esa entelequia, yo no he visto con qué se coma eso de la comunidad internacional, comunicaditos, declaraciones que no mueven nada. Y yo
concluyo, hasta este momento, primero, el tímida declaración de la OEA, una muy contundente dentro de sus bemoles, la de la Comisión Carter, ¿sí? Pero con todo y eso, Lula se lava las manos, porque Lula dice, no, es que es simplemente recontar y si hay discrepancias que resuelva un tercero, qué pena, pero esto está resuelto. Es que las actas fidedignas y vivas circulan y se expresan en las calles de Venezuela con los resultados fidedignos, originales, auténticos de que ganó el mundo. Entonces, ¿qué está buscando la cobarde diplomacia del mundo moderno? Lavarse las manos y lavarle la cara al tirano. María Corina ha demostrado, y valga aquí una cuña que esta mañana reflexionaba, María Corina es de formación académica, ingeniera industrial. ¡Qué diferencia la que marca María Corina a la ingeniería! Y la conecto con Javier Valencia Restrepo, el gran ingeniero civil que ha propugnado por la formación humana de los ingenieros. Mire que aquí no hay solo un trabajo técnico, aquí hay un trabajo comunicacional, pero no fue de marketing ni de neuromarketing, fue desde la piel de cada uno de los venezolanos. En ese mismo sentido, entonces María Corina y el mundo, además por su experiencia como canciller o diplomático que ha sido, por las buenas relaciones internacionales, evidentemente que tienen que capotear. Y cierro. Es que aquí el principio de no intervención es el baluarte donde se están escudando los interventores que nos intervienen y quieren mantenernos intervenidos. En esa parte sí estoy muy de acuerdo con vos, Nelson. Pero entonces yo quisiera hablar de María Corina en el sentido de lo institucional. Ella dentro de los canales institucionales se ha manejado impecablemente. Ha sido una mujer supremamente inteligente. Es más, yo diría que si ella estuviera en Inglaterra ya sería la segunda dama de hierro, ya hubiera llegado al poder porque conoce todos los intríngulis institucionales, conoce toda la letra menuda de cómo llegar al poder, pero dentro de los canales democráticos. Pero aquí este es el escenario distinto, aquí es un tema de guerra interna, un tema de violencia, y Nicolás Maquiavelo hace 500 años le estamos buscando una falla a su lógica y todavía no se la hemos encontrado. ¿Y que nos daba a entender Nicolás Maquiavelo? Que un gobernante que estuviera amasando el poder mediante el uso de las armas, si hoy se acuesta usando las armas y detentando el poder, pues mañana se va a levantar detentando el poder, a no ser, Nelson, que llegue otro poder más fuerte, más poderoso, que le haga o una operación quirúrgica como pasó en Panamá con Manuel Antonio Noriega, o que venga con mucha más fuerza y lo deponga del poder. Entonces aquí este no es el escenario, porque ya vemos que no están utilizando la fuerza desde afuera, son los venezolanos que están solos ante este problema. Entonces volvemos al punto, María Corina va a poder liderar en ese otro escenario. Ya sabemos que es impecable en lo institucional, pero no es suficiente. Pero en el escenario de confrontación violenta, ella que pretende quedarse allá, de no aceptar el apoyo de Costa Rica para asilarse allá junto a Edmundo González, entonces podemos esperar de ella una general que pueda liderar esto, algo que es muy difícil de concebir. ¿Podemos esperar eso? Aquí hay una cuestión muy importante y tiene que ver con la formación democrática de las fuerzas militares y de lo que se llama el honor militar. Ya se están abriendo fisuras en el estamento militar venezolano, pero recordemos que Maduro, institucionalmente incrustadas y legítimamente, tiene las fuerzas de los colectivos haciendo represión. En la estructura de las Fuerzas Armadas venezolanas ya hay fisuras y esto tiene que irse extendiendo. Yo pienso, me perdonan quienes me conocen como un hombre que he pensado que el derecho es un instrumento de paz. Yo he pensado que cuando no puede
la fuerza de la razón, habrá que acudir a la razón de la fuerza. Y aquí Venezuela está amparada, como muchos otros países, Colombia también, en el TIAR. En el TIAR, en el artículo no sé cuál, 24 o no sexto, no sé, se habla en el TIAR de cuando hay esa amenaza, y aquí hay una amenaza continental. El problema es que las visiones las estamos enfocando solo a o sea, países. estás viendo el efecto de contagio. Claro, es que es de expansión. Y el primero es Colombia. El primero es Colombia, es que la joya de la corona. Entonces, aquí las fuerzas internacionales van a tener que intervenir. No sabemos si lo va a hacer Biden en su último suspiro, en su última exhalación, o el que llegue, si es Trump o el que sea, ¿cierto? Pero aquí tiene que haber una consolidación ya de fuerzas. El pueblo de Venezuela está desarmado. El pueblo de Venezuela, ahí es donde viene la tiranía, la vileza, la felonía de un Maduro, de un Diosdado Cabello, del comandante Padrino López y del señor Jorge Rodríguez. Allá no, es más, la Constitución venezolana dice que eso se podría llevar al Tribunal Supremo de Justicia. Pero ¿para qué se va a llamar? María Corina no está disputando el resultado electoral. Los que lo están disputando son los mismos tiranos. Entonces, ¿ante qué Tribunal Supremo de Justicia va a ir a que dirima un conflicto? Es la fuerza. Pero entonces, Nelson, yo considero, respetando tu posición, que no va a ser Biden y no va a ser el Partido Demócrata los que van a estar influyendo aquí o tomando una posición y determinando los destinos de Venezuela. Un pueblo desarmado y una agenda estadounidense que no es favorable a los intereses de los venezolanos. Vimos, por ejemplo, el comunicado de Kamala Harris, donde ella decía que, digamos, hacía un respaldo a los resultados, pero entonces la gente de habla hispana, fundamentalmente en la Florida y en los Estados Unidos, manifestó su descontento con Kamala Harris. Incluso esto, algunos dicen que podría influenciar las elecciones en los Estados Unidos, porque no confían en el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Entonces yo considero desde ese punto de vista que ahí hay una falencia importante y sustancial. Y en Colombia yo también considero que se están dando los mismos pasos, lo estamos viendo todos. Se están armando las guardias campesinas, o sea que la agenda termina siendo la misma y el libreto termina siendo igual. Claro, por Mauricio. eso es que es el efecto de contagio que se puede generar en toda Hispanoamérica con este problema, que es bastante grave. Y el antecedente más grave, Cuba. Llevamos ya casi 70 años en Cuba con el mismo problema, y queda entonces demostrado que aunque tengas las mayorías en contra, si detentas el poder, y aquí es donde volvemos a Maquiavelo, amasando el poder de las armas, es por las armas que tienen que salir estos sujetos. Estos individuos van a salir violentamente. Yo no veo a María Corina, Nelson. Yo creo que se están quedando en el poder. No veo a María Corina liderando una insurrección armada. Lo que pasa no es la veo, y tampoco al mundo López, a no ser que los mandos, discúlpame, termino, a los mandos de digamos, de superiores y subalternos en Venezuela empiecen a voltearse. Por eso es que yo no esperaría en la entidad y la entidad histórica que ha alcanzado María Corina con el mundo. María Corina, yo no lo esperaría de ella que haga esa incitación. Al contrario, María Corina, toda esa manifestación multitudinaria les ha dicho, en orden, no se dejen agredir. Me parece que es sumamente inteligente. Es que María Corina, ¿cómo va a llamar a una insurrección con un pueblo a ponérselo carne de cañón a los cañones del régimen? Eso no lo haría nadie medianamente inteligente. Sí. Primero desarmada, no la podemos. Segundo, quiero, pues no sé si habrá tiempo, pero mire, lo más torpe que ha podido ocurrir con el pueblo colombiano fue esa presión a Petro para que se pronunciara. Es que no necesitábamos, ellos hace mucho tiempo están de acuerdo. Expresar lo que dijo hoy el canciller, lo hemos advertido,
no era más que ponerle un chaleco reblindado a Petro para que a todo lo que siga ocurriendo después de esa lavada de manos, que ellos por debajo saben que se apoyan, ponerle el chaleco de fue a mis espaldas. Déjenlo, expresen o no lo exprese. Es que ellos son dos, ojo a lo que voy a decir, son dos que mutuamente se tienen agarrados de donde sabemos. Hay una simbiosis, y entre ellos es dos claro. es hagámonos pasito. Sí. Entonces no cometamos torpezas. Finalmente, para terminar, entonces el escenario para 2026 es bastante complicado en Colombia, porque, como decíamos, es el mismo libreto que se está llevando a cabo en Venezuela. Estamos quizás viendo el futuro del país, por eso mucho cuidado con ese tema del 2026. No va a ser en Colombia, ojo, por eso digo que analicen Venezuela. En Colombia estamos confiados de que todo va a terminar con el llamado voto sanción del 2026. En el 2026 van a haber votos, pero nadie va a ser sancionado, créanme. Muy bien, muchas gracias. Esto fue Agenda CTX. Los esperamos en una próxima oportunidad. Siga con nosotros en CTX, la contundencia de los hechos. CTX Colombia, una videorevista de Medellín, por Medellín y para Medellín. CTX, la contundencia de los hechos.